corazón de Dios. Mis hermanos, cuando empezamos a ver el amor de Dios derramado en cada uno de nosotros, que el amor se destaca en corregir aquello que está incorrecto, el amor se destaca para rectificarlo, porque nos dice la palabra del Señor que el Señor al que ama, lo disciplina. Y el autor de los Hebreos nos dice, no menosprecien la disciplina del Señor, no menosprecies la disciplina o la exhortación de un hermano o una hermana, porque lo está haciendo con amor. Si lo hace con amor es porque quiere tu bienestar. Ni desmayes, dice el autor de los Hebreos, cuando fueses reprendido. ¿Por qué? Porque va a dar fruto, dice, va a dar un fruto apacible, un fruto agradable a todos aquellos que son ejercitados en la disciplina. ¿Sabes lo que dice Salomón? Salomón dice esto: el que desprecia la disciplina, el que tiene en poco la disciplina, se está despreciando a sí mismo. No te quieres. ¿Por qué? Porque el que está escuchando, dice Salomón, adquiere entendimiento. ¿Y qué dice el Señor? Pablo, allí en Gálatas, él sigue manifestando sus conocimientos, los comparte a la iglesia. Y él dice, está diciendo esto, dice, ¿te acuerdas, Pedro? Vayan conmigo, porque así por lo menos van a entender. Gálatas capítulo 2, quiero que lean conmigo versículo 11 al 18, porque hay un conflicto entre Pablo y Pedro. Y voy a explicar un poquitito lo que está diciendo este pasaje, porque algunos dirán, ¿y quién es para retarme enfrente de todo el mundo? Pero estaba pasando algo serio. Y fíjense, Gálatas 2, ¿están conmigo? Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo acá? Te voy a decir qué es lo que estaba pasando. Pedro estaba comiendo con los gentiles. Compañerismo, todo muy bien. ¿Me entienden? Y entonces había una comunión entre judíos y gentiles. Y tenemos que entender un poquitito el fondo de lo que está sucediendo acá, porque en Hechos 15, cuando se presenta Pablo y Bernabé ante el concilio y les empieza a decir que los gentiles también reciben la salvación y reciben al Espíritu Santo tal cual como los judíos también. ¿Sabes? Aquel concilio había dicho, lo único que necesitan los gentiles hacer es nada más que abstenerse de aquello sacrificado a los ídolos, pero no necesitan ser judaizados, no necesitan circuncidarse. Y estaban todos de acuerdo y al Espíritu Santo dice que estaba agradado con esto que habían dicho. Y entonces Pedro los está apoyando, está compartiendo su testimonio, porque allí en Hechos 15 es Pedro quien se levanta para defender a Pablo y decirle, los gentiles esto, lo bueno que es el Evangelio. Pero acá, mis hermanos, y algo interesante es que en el último versículo del capítulo 15 de Hechos, nos dice que se fueron para Antioquía. Al irse a Antioquía, ahora Pablo está escribiendo, cuando llegan ellos a estar en Gálatas, cuando está a los Gálatas, le está hablando en el capítulo 2, versículo número 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo y Bernabé ya estaban ahí, estaban haciendo su trabajo.
Iban con las cartas de aquel concilio, aquella iglesia. Y se aparece Pedro, que empieza a comer con los gentiles. Pero mis hermanos, ¿qué pasaba? Dice allí que cuando venían los de la circuncisión, tuvo miedo de ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Se apartaba de los gentiles. ¿Te imaginas tú un gentil? Hey, ¿soy creyente de segunda categoría o qué pasó acá? ¿Ustedes son más que nosotros? Porque son judíos, ¿son ustedes mejores creyentes que nosotros? Algunos venían de parte de Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Y dice que Pedro tuvo miedo de aquellos de la circuncisión. ¿Cuál era el otro problema? El versículo 13 nos empieza a explicar. En su simulación participaban también los otros judíos. Mis hermanos, el testimonio de Pedro influenció sobre otros. Pedro lo hace, lo hacemos nosotros también. Hasta Bernabé dice que fue arrastrado en esto. Y Bernabé estuvo trabajando allí con Pablo en Antioquía con los gentiles, que dice que hasta Bernabé fue arrastrado. ¿Y qué estaba pasando? Pues mis hermanos, el versículo 14 nos dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense, estaba forzando, obligando a los gentiles a judaizar. Ahora algunos dirán, ¿qué es lo que quiere decir esto de judaizar? Está hablando de guardar la ley mosaica, de practicarla, y por eso es que Pablo le está explicando, no es por la ley, es por la gracia de Cristo Jesús. Y Pablo entonces le llama la atención a Pedro por eso. Porque lo estaba haciendo esclavos nuevamente de la ley cuando el Señor Jesús nos había librado, nos ha librado de lo que es. Ahora los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay, sino que tenemos la salvación. Yo quiero ir terminando con algo que también Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 y verso 3 y 4 dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, ¿sabes? Cristo Jesús se humilló para servirnos por amor. Y dice lo que vimos la semana pasada, Juan 13:1, que los amó y los amó hasta el fin a todos aquellos discípulos. Amamos a Dios, yo quiero terminar con esto, amamos a Dios. Y algunos van a decir, sí, hermano, ¿cómo no voy a amar a Dios? Y Juan lo que está diciendo aquí es esto, amas a Dios, pero no amas a tu hermano, algo está mal. No hay manera que puedas decir que amas a Dios si tienes algún conflicto con tu hermano o con tu hermana. Y alguno dirá, ay, pero esto es lo que Dios quería que nosotros escucháramos en el día de hoy. Porque no hay otra manera. Si queremos conquistar al mundo, va a ser por medio de ese mensaje de amor, porque amamos al Señor sobre todas las cosas. ¿No te llama la atención que Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, fallaste 3 veces, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir de nuevo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo que estaba contestando, Señor, porque en el griego es una cosa, Pedro le estaba contestando de esta manera. Jesús le estaba preguntando, ¿me amas? Ágape, completamente. Y Pedro le estaba contestando, fileo, Señor, yo tengo cariño por ti. No, Pedro, yo no te pregunté si me amas así por cariño, quiero saber si me amas completamente, apacienta mis ovejas. Y se lo dijo 3 veces y a la tercera Pedro se dio cuenta y empieza a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque estaba respondiendo mal, hasta que en la tercera finalmente le pudo decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Ok, Pedro, me gustó la contestación, apacienta mis ovejas. Ahora,
bien rápido. ¿Tienes tus reflejos listos? Levanta la mano rapidito si eres perfecto. ¿No hay ninguno? ¿Te da derecho entonces a juzgar a otra persona? ¿Te das cuenta cuántos logros podríamos obtener si existiese el amor de Dios reinando en este lugar? No cabría la gente, te voy a decir, no cabrían, estos asientos estarían todos llenos, te voy a decir por qué. Porque la gente se da cuenta cuando hay amor sincero y hay amor en el cual yo quiero mostrar el amor de Cristo Jesús. Es algo genuino, es algo que no se puede fingir, es algo que se manifiesta porque Cristo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, mis hermanos. Naturalmente el Hijo de Dios refleja el amor de Dios. Y quiero terminar con esto. El amor no quiere decir que tú seas un tonto o una tonta o seas un menso o mensa. Porque dice Pablo en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia. Y el amor cuando ve algo indebido disciplina, el que ama disciplina. Por lo tanto no quiere decir que uno tiene que dejarle pasar las majaderías a uno o algunas cosas así que uno son bebitos y empiezan a actuar. No, aquellos que son espirituales le habla en amor y en cariño, decirle hermanito, hermanita, mira, te quiero decir esto en amor. Y si te lo dicen, no rechaces, sino acepta que te lo están haciendo por tu beneficio. En esto conocerán el mundo que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, bendito Dios, cuánta falta tenemos de poder, Señor, decir en este día que nos vaciamos completamente para poder ser llenos de tu palabra, de tu amor. Como dice allí el autor a los Hebreos, que exista amor efervesciente, considerándonos los unos a los otros. Bendito Dios, Pablo escribe a la iglesia en Roma que todo aquello que contribuya a la paz. Y cuando hay amor existe paz, cuando hay amor existe armonía. Y Señor, cuántas cosas pudiéramos lograr si existiese ese amor verdaderamente de parte nuestro hacia ti. Las cosas serían distintas en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con los hermanos y hermanas que tú has juntado como familia a través de tu Santo Espíritu. Y por eso podemos decirte, Padre que estás en los cielos, lo cual quiere decir que al ser tus hijos necesitamos comportarnos como el Padre lo desea, siguiendo tus mandamientos. Y Señor, tenemos un reto muy grande por delante, que en nuestra ciudad hay personas que no tienen a Cristo, hay personas que no conocen el gozo de lo que es amar de verdad. Mi Dios, hay personas que gastan dineral en regalos y se regalan unos a otros, pero Señor, cuando existe algún problema, oh mi Dios, el regalo fue nada más que un regalo porque existe conflicto y existen diferencias y existe división y no se hablan después por un largo tiempo. Y ese regalo quedó en la nada. Lo cual, lo más importante quiere decir, Señor, nuestra relación contigo y con nuestros hermanos es fundamental. Ahora, bendito Padre, vamos a pasar un día en ayuno, oración. Te suplico que tu gran poder se manifieste a través de tus hijos, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te pido, bendito Dios, por aquellos que han viajado, que los traigas con bien, porque hay varias familias que han salido fuera del estado. Te pido también por aquellos que han venido a visitar aquí, que van de regreso a sus casas,
que tú los acompañes, tú los cuides, Señor. Y te doy gracias por el tiempo que nos has dado con nosotros.